Bueno, compañeros, espero que se encuentren bien. En ese espacio vamos a hablarles un poco sobre el personaje que vemos en pantalla, Lev Vygotsky. Nuestra exposición está integrada por los estudiantes de la Nivea, Lisette Sierra, Juan Pablo Rubio, María José Madroñero y quien les habla, Larry Escobar. En primera instancia, hablaremos un poco sobre la biografía de este hombre, tocando aspectos importantes en la vida profesional de Vygotsky. En segundo lugar, hablaremos sobre los aportes que Vygotsky ofreció al campo de la pedagogía y la educación. Este punto es muy importante, puesto que nos servirá como un puente para meternos de lleno a las teorías de Vygotsky. Una vez expuestas la tesis de Vygotsky, daremos una breve conclusión al final sobre cuál es la importancia, por qué es importante leer a un personaje como Vygotsky. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Lev Semyonovich Vygotsky nació el 5 de noviembre de 1896 en Osh, Bielorrusia. Fue un psicólogo ruso de origen judío. Fue uno de los más destacados teóricos de la psicología del desarrollo y el fundador de la psicología histórico-cultural. También fue un claro precursor de lo que sería la neuropsicología, que el máximo exponente de esta es el señor Alexander Luria. Su obra fue descubierta por los medios académicos en el año de 1960. Sus estudios los comenzó inscribiéndose a medicina, pero luego cambiándose a leyes en la Universidad Estatal de Moscú. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras en la Universidad Popular. Enseñó gramática rusa y literatura en la Escuela de Trabajo para los Obreros. Luego enseñó psicología y lógica en el Instituto Pedagógico, donde posteriormente crearía un laboratorio de pedagogía para los niños que tenían retraso en el aprendizaje. Posteriormente a esto, de esas investigaciones, escribió un libro llamado Psicología Pedagógica y en 1925 crea un laboratorio de psicología para la infancia anormal, transformado posteriormente en el Instituto de Defectología Experimental. El señor se estuvo basando más que todo en el estudio de cómo es el aprendizaje de los niños y porque muchas veces les es muy difícil aprender a unos más que a otros. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre los aportes que Vygotsky ofreció al campo de la pedagogía y la educación. Pues bien, Vygotsky pretendía explicar el pensamiento humano en formas nuevas. Detengámonos un momento en la siguiente frase. La enseñanza correctamente organizada conduce tras de sí al desarrollo mental infantil. Despierta a la vida una serie de procesos de desarrollo que fuera de la enseñanza serían en general imposibles. La enseñanza es por consiguiente el aspecto internamente necesario universal en el proceso de desarrollo en el niño, no de las peculiaridades naturales, sino históricas del hombre. Vygotsky dice que la educación es fundamental para el desarrollo de un país. De allí que el desarrollo es un ir y venir constante. También Vygotsky considera que el medio social es muy importante en el aprendizaje. Él considera que el producto del aprendizaje es la interacción de los factores tanto social como personal. La actividad social ayuda a explicar los cambios en la conciencia y nos permite fundamentar una tarea psicológica que unifica el comportamiento y la mente. Esto quiere decir que el entorno social influye en la cognición por medio de instrumentos. Por instrumentos nos referimos
a objetos culturales, puede ser autos, casas, entre otros, y el lenguaje y las instituciones, en este caso casas, las iglesias, entre otras. Entonces, el cambio cognitivo es producto de utilizar esos instrumentos culturales en las interrelaciones sociales y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. Entonces aquí la postura de Vygotsky es un ejemplo de constructivismo dialéctico, puesto que recalca la interacción de los individuos en su entorno. Bueno, palabras más, palabras menos. En resumen, lo que hemos dicho hasta aquí es que para comprender el desarrollo cognitivo del niño, debemos conocer los procesos sociales, históricos y políticos que lo están formando, porque Vygotsky considera concibe al hombre como una herramienta más social que biológica. Ese es un punto muy importante para tener en cuenta. O sea, el conocimiento es el resultado de una interacción social. O sea, Vygotsky nos va a decir que la interacción con los demás adquirimos conciencia de nosotros mismos, aprendemos el uso de los símbolos que a su vez nos permiten pensar en formas cada vez más complejas. Otro aporte de este señor es la aplicación en la enseñanza recíproca. ¿En qué consiste esto? Es el diálogo del maestro con un grupo pequeño de alumnos. Al principio, el maestro modela las actividades y luego él junto a sus alumnos se turna en el puesto de profesor. Esto permite que los estudiantes aprendan a formular preguntas en clase de comprensión de lectura. Desde la perspectiva de Vygotsky, la enseñanza recíproca insiste en los intercambios sociales y el andamiaje, mientras los estudiantes adquieren habilidades. Otro punto importante, otro aporte importante de Vygotsky es la zona del desarrollo próximo. No me detendré en este punto, puesto que lo expondremos más adelante. La teoría sociocultural o histórico-cultural de Lev Vygotsky es también conocida como su teoría sobre el aprendizaje. Básicamente, cada aprendizaje que adquirimos es el resultado de la interacción con otras personas y con su ambiente social. Así que en este caso, la constitución biológica y genética que todos tenemos juega un papel mínimo en el desarrollo cognitivo del individuo. Este pasa a ser prácticamente un esqueleto que conformarán las bases sobre las cuales el pensamiento y el lenguaje se van a desarrollar y a moldear con el paso del tiempo. Mientras que no es posible que se dé la evolución de una especie si no hay una influencia cultural. Es necesaria una influencia cultural y social para que las especies y las sociedades puedan evolucionar y avanzar. Es por esto que existen las creencias, los hábitos, las lenguas, el arte y diferentes costumbres dependiendo del lugar en donde nacimos. Él diferencia esto entre dos líneas: el desarrollo de la línea cultural y el desarrollo de la línea natural. El desarrollo de la línea natural está determinado por factores de naturaleza biológica, las cuales dan lugar a las llamadas funciones psicológicas elementales o también conocidas como inferiores. Estas funciones tienen un comportamiento limitado y está condicionado a lo que podamos hacer, mientras que el desarrollo de la línea cultural transforma aquellas funciones que mencioné anteriormente en funciones psicológicas superiores. Estas funciones son las que más abarcan la característica principal que plantea Lev Vygotsky en su teoría sociocultural.
pues estas se adquieren y se desarrollan gracias a la interacción social. El comportamiento de estas funciones psicológicas superiores es un comportamiento que brinda mayores probabilidades de aprendizaje. Por tanto, a mayor interacción social, mayor conocimiento. La ley de la genética del desarrollo cultural nos habla de que las funciones culturales del niño se desarrollan en dos planos que se relacionan e impactan el uno entre el otro, como son el plano social y el plano personal. En el plano social tenemos los procesos interpsicológicos y la conciencia colectiva. Nos dice que cualquier adquisición de aprendizaje solamente es el resultado de la interacción social. O sea que entre mayor interacción social, mayor conocimiento, mayor desarrollo del niño. Podemos hablar de este tema, lo que es el tema cultural, ubicación geográfica de la persona, del niño. Obviamente, todas esas cosas por las que él está rodeado, las costumbres, lo que respetan, lo que no respetan, los ideales que tiene una sociedad en sí, todo eso abarca en gran manera el desarrollo y afecta el pensamiento, por así decirlo, influye mucho en el pensamiento del niño. En el plano personal tenemos el proceso intrapsicológico y la conciencia individual. Ahí nos habla de que la genética realmente no influye mucho en lo que es el desarrollo. Como seres humanos nacemos con ciertos conocimientos, pero a medida que nos vamos relacionando, vamos interactuando con más personas, ese desarrollo y ese conocimiento van creciendo. O sea que a mayor interacción social, mayor conocimiento. Las funciones genéticas él las llama inferiores y las funciones sociales las llama superiores. En pocas palabras, esta ley consiste en que el desarrollo cultural del niño tiene aparece dos veces en cada uno de los planos. O sea, aparece una vez en el plano social y otra vez en el plano individual o personal, donde nos habla de que primero interactuamos con las personas, aprendemos de ellas y después eso que aprendemos con las personas lo interiorizamos y vemos qué vamos a aplicar de eso en nuestra vida o qué vamos a aprender de ello. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. Nos habla también de que todas las funciones psicológicas se relacionan y nacen en las relaciones con los seres humanos. Muchachos, a continuación les voy a hablar un poco acerca de la zona de desarrollo próximo, que fue una propuesta que surgió para facilitar los procesos educativos de la época por Vygotsky. Pero antes de pasar a hablar de la zona de desarrollo próximo, hay dos como pilares fundamentales que construyen este concepto de zona de desarrollo próximo, y es el primero, que vendría siendo el desarrollo psíquico actual, que básicamente es que el sujeto o el niño pueda aprender sin la necesidad de tener que pedir ayuda para hacerlo, que pueda ejecutar una actividad sin tener que pedir instrucciones a nadie y que pueda cumplir con los logros a ejecutar para lograr esa actividad. Y por otro lado está el pilar que es el desarrollo potencial, que pues fundamenta lo que es la zona de desarrollo próximo, que básicamente es todo lo contrario al primer ejemplo que coloqué anteriormente. Es que el sujeto o el niño necesita de alguien o de un instructor para llevar a cabo y cumplir el logro de su actividad que fue propuesta para él. Pero pues la misma palabra contiene un significado que es potencial. En este caso, el sujeto del niño se puede enriquecer y puede tomar otras formas de ejecutar esa actividad por medio del aprendizaje que toma de sus otras guías, que puede ser profesor o compañero. Entonces, ya para entrar un poquito en materia de lo que es la zona de desarrollo próximo, es la distancia o la marcación que hay entre la zona de desarrollo psíquico actual y la zona de desarrollo potencial. ¿Por qué? Porque Vygotsky plantea que una zona de desarrollo real a la que el sujeto o el niño tiene que llegar por medio de los dos conceptos que construyen la zona de desarrollo próximo, que son la psíquico actual y la potencial. Entonces, a medida de que se van marcando estas distancias de la psíquico actual a la potencial, por decirlo así, el individuo
reúne o llega a la zona de desarrollo real por medio de todo su aprendizaje de desarrollo potencial, ya habiendo pasado por el psíquico actual. Yo lo entiendo y quisiera explicarlo como que es un proceso que une estos dos conceptos y más bien no los aparta de un lado, porque pues un sujeto atraviesa por zonas de desarrollo de psíquico actual y zonas de desarrollos potenciales para ya tener su zona de desarrollo real, que es como el conjunto de las dos anteriores. Explicando lo que inicialmente es o lo que conforma la zona de desarrollo próximo y lo que permite, ya pasamos o eso evoluciona a ser lo que es el andamiaje en una persona. La persona en el andamiaje se apropia del conocimiento del instructor que tiene a cargo o el instructor que está a cargo del sujeto que está aprendiendo. ¿Para qué? Para que al apropiarse el sujeto del conocimiento de su instructor pueda como tener sus propias conclusiones y también poder opinar, teorizar, adentrarse en los temas, a tal punto de que la zona de desarrollo real del sujeto ya no necesite de un andamiaje que pues de manera metafórica es como que un sujeto va escalando un andamio de construcción o pues en este caso unas escaleras hasta alcanzar su cúspide y ya no necesitar mucho o ya no necesitar nada de la enseñanza de un instructor sobre cualquier tema, ya puede ejecutar sus logros por sí mismo. Ya para de pronto ir concluyendo este tema, Vygotsky lo que planteó para su época es una forma de entender cómo las personas pasan por unos procesos de aprendizaje para obtener su zona de desarrollo real o su conocimiento y asimismo como para aplicar como este modelo, este esquema a lo que es el aprendizaje todo el tiempo al que uno está expuesto. Un ejemplo es la llegada de los medios virtuales para el aprendizaje, como lo que está pasando ahora, lo que estamos haciendo ahora con esta exposición, que es mandarla de manera virtual. Aquí se evidencia todo por lo que pasa a la zona de desarrollo próximo de uno como sujeto en aprendizaje. El profesor nos colocó a elaborar una exposición de manera virtual por diapositivas. Esto pues involucra las dos zonas de desarrollo que conforman la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo real. El profesor nos coloca a hacer las diapositivas y elaborarlas de manera virtual. Ahí estamos involucrando la zona de desarrollo psíquico actual, que es la que nos permite crear esto sin la necesidad de un tutor como tal, porque pues ya pasamos por una zona de desarrollo potencial al aprender cómo manejar los medios virtuales para presentarlos. Tenemos por otro lado la zona de desarrollo potencial que también vamos a demostrar ya cuando estemos en el proceso de elaborar las diapositivas, necesitamos de todas maneras de la guía del profesor en algunas cosas, ya entrando en materia sobre el tema que nos tocó exponer. Y ya pasando a la zona de desarrollo real y luego al andamiaje es como juntar todo lo que ya aprenderíamos finiquitando pues esta exposición y todos los conceptos claros que nos quedarían sobre el tema que expusimos, a tal punto pues de que ya podamos, ya por nuestros propios medios, agregarle nuestros propios conceptos, opiniones al tema, en algún otro momento que necesitemos explicarlo. Mediación. Vygotsky propone la mediación como la acción que realiza un intermediario. Esto quiere decir que la mediación en sí la genera o es la acción que hace el mediador para que el sujeto actúe sobre la realidad y se adapte a ella, convirtiendo y transformándose en sí mismo a través de herramientas psicológicas que proporciona dicho mediador. Entonces, el mediador genera experiencias y herramientas para que los sujetos desarrollen el conocimiento. Este tipo de pedagogía critica un poco como la tipo de pedagogía tradicional, porque esta considera a los sujetos como tábulas rasas que tienen que simplemente llenarse de conocimiento y no tienen en cuenta que los sujetos tienen distintas formas de aprendizaje y distintos ritmos para aprender. Con la mediación, por medio de experiencias, la persona, el sujeto, va a generar experiencias a su ritmo y a su manera de entender las cosas. Genera aprendizajes más significativos.
También el mediador tiene que tener en cuenta distintos factores, por lo menos a qué sujeto o a qué tipo de sujeto se está dirigiendo, tener en cuenta qué conocimientos previos tienen anteriormente y que el contexto en el que se ha desarrollado, porque como se dijo anteriormente y como es la concepción de Vygotsky del conocimiento, nuestro entorno, nuestra cultura, nuestro contexto, las personas que nos rodean intervienen en nuestra manera de cómo concebimos las cosas. Entonces, el mediador, la gran tarea del mediador es pensar qué contexto tiene el sujeto, cómo es la mejor manera de que adquiera el conocimiento y cómo esa experiencia va a generar ese conocimiento. Entonces, tiene que pensar en muchas cosas para poder tratar de crear una experiencia y que por medio de ella el sujeto desarrolle esos conocimientos. Por ejemplo, las actividades que hacen en los jardines, cómo desarrollan más la motricidad gruesa de los niños, ponen de pronto a que desarrollar el agarre a mano llena, ponen a los niños a que cojan cucharas y que con ellas arrastren una pelota por el piso. Entonces con eso desarrollan la motricidad gruesa, el agarre a mano llena y el tono muscular por medio de una experiencia que por lo menos para el contexto de los niños pequeños es agradable. No es como simplemente llegar a enseñar, sino es una actividad, por lo menos a los niños pequeños las actividades tienen que ser juegos, para que ellos por medio de una experiencia positiva y por medio de esa experiencia generen aprendizajes más significativos. ¿Y cuál es el beneficio de un aprendizaje más significativo? Que queda más arraigado el conocimiento. No es como algo que uno memoriza para algo y ya, se acabó, sino que se aferra más el conocimiento de la persona. Entonces, este tipo de pedagogía es muy efectiva para los niños pequeños, pero incluso se puede adaptar para distintos tipos de conocimiento. Incluso hay un colegio acá en Cali que creo que maneja este tipo de pedagogía, incluso con niños hasta de grados 11. Son pedagogías distintas a la tradicional que tratan de tener más en cuenta el sujeto y el contexto que lo rodea para poder que desarrolle de la mejor manera el conocimiento. ¿Cuáles son las finalidades del mediador? Extraer experiencias de los alumnos en el mayor aprendizaje de principios generalizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que eso, por medio de las actividades que se generan o las actividades que piensa el mediador, se arraigue más el conocimiento y sea un aprendizaje más significativo. Aplicar estrategias sobre cómo percibir el mundo. Son pensar en la enseñanza desde formas más creativas, no simplemente enseñar o mostrar esto es por esto y Q, sino que tratar de que también los alumnos lleguen a la solución sin necesidad de que el profesor les dé esa solución, que ellos traten de llegar a esa finalidad, que puedan, lo que dice acá, profundizar en el pensamiento sistemático, claro y efectivo de aprender y resolver problemas, tratar de que el alumno pueda resolver sus propios problemas sin necesidad de que se les diga en sí la solución. Bueno, frente a lo que hemos hablado a lo largo de esta presentación, podemos concluir que los aportes de Vygotsky son propuestas pertinentes para pensar la educación y la práctica pedagógica. Es decir, todo esto nos invita a reflexionar y replantear nuevas estrategias de aprendizajes para tener un mejor modelo de educación. De hecho, los invito a que nos reflexionemos por qué, a pesar de que estas teorías de Vygotsky es una tesis que fue publicada hace muchísimos años, ¿por qué en el sistema educativo colombiano aún se sigue manteniendo un modelo de educación tradicional? ¿Qué está pasando con los licenciados que están siendo egresados de las academias? Así que con esta pequeña reflexión cerramos nuestra presentación, que esperamos haya sido de su agrado. Muchas gracias.